Recomendaciones para los registradores civiles municipales y personal del Departamento de Archivo Central para proteger los documentos registrales en situaciones de emergencia por catástrofes naturales o incendios. Nuestro país es vulnerable en relación a una serie de fenómenos naturales, tales como terremotos, huracanes, lo que genera inundaciones, daños a las viviendas, infraestructura vial. En los últimos años, la mayor incidencia en daños causados por estos fenómenos ha sido en 1974, el huracán Fifi, Mitch en 1998, terremoto ocurrido el 28 de mayo del 2009, cuyo epicentro fue ubicado en el Mar Caribe, que duró 30 segundos, causando daños a la infraestructura en la región norte y frecuentemente nuevos eventos en las épocas de verano e invierno derivados del cambio climático. A continuación hacemos una serie de recomendaciones relativas a estas situaciones. Situación de riesgo para el material documental. Es un estado temporal que produce un cambio en el ambiente, donde se encuentran los documentos relativos al registro civil y los que corresponden al proceso de identificación ciudadana, y que frecuentemente producen efectos dañinos e irreversibles para la integridad y mantenimiento de conservación de los documentos. Los aspectos de riesgo implican los daños producidos por el agua, incendios, agentes vandálicos, hurto y vandalismo, entre otros. Los desastres se clasifican en fenómenos naturales, como terremotos, huracanes, inundaciones, movimientos telúricos o sísmicos, y por causas generadas por el hombre, como incendios, explosiones, actos terroristas o conflictos armados, que pueden ser causados intencionalmente o derivados de fallas humanas. A eso debemos agregar una nueva amenaza, el crimen organizado. Planificación de preservación. La preservación o prevención de desastres y situaciones de riesgo es una estrategia importante en la planificación general de la preservación. Un plan programado acertadamente permite una respuesta rápida y eficiente ante una emergencia, minimizando el peligro tanto para el personal como para los documentos registrales y del sistema de identificación personal. Y la edificación, evitando y disminuyendo los costos que a todo nivel implican un siniestro. Dicho plan se debe basar en el establecimiento de medidas de prevención y protección de los archivos del registro civil y el conocimiento de las estrategias de recuperación después del siniestro. En la planificación de la respuesta y la recuperación deberá incluir una capacitación y entrenamiento periódico del personal al que se debe indicar, entre otros, la ubicación y operación de válvulas, de cierre, de tuberías, de agua o conducciones eléctricas, el de alarma y evacuación. Prevención. Se debe partir de la planificación y levantamiento del panorama de riesgos, seguido de la evaluación o valoración de las amenazas potenciales. Frente a estas situaciones, se establecerán las medidas pertinentes, el manejo de los riesgos inminentes y el establecimiento de un plan de contingencia que cubra las medidas de reacción necesarias, tales como: número 1, levantamiento y valoración del panorama de riesgos para la identificación y valoración de los posibles riesgos que puedan afectar el material documental en el archivo central y oficinas de los registros civiles municipales y auxiliares. Riesgos provenientes del exterior del edificio. Riesgos provenientes de la estructura del edificio. Riesgos debido a la inestabilidad de los materiales que componen los archivos documentales. Riesgos por las personas o grupos que tengan como blanco una institución o algún tipo de material. Para cualquier archivo de documentos registrales y de identificación ciudadana, el riesgo de un desastre es la combinación de peligros ambientales, sumados a la vulnerabilidad de los edificios, de los sistemas mecánicos, del material documental. Para evitar lo antes señalado, se procederá previamente a
identificar los peligros geográficos y climáticos que pongan en riesgo el edificio y las conexiones, tomando nota de la inseguridad ambiental que rodea la institución con la presencia de industrias o establecimientos adyacentes que se identifican como riesgos para la institución. B. Revisar el edificio y el lugar que ocupa, observando el estado del terreno circundante. Dentro del edificio se hará una evaluación de la infraestructura, el estado de los materiales, los servicios como hidráulicos y eléctricos y los mecanismos de protección contra incendios. C. Determinar la vulnerabilidad de los objetos que conforman el archivo registral y tomando las medidas preventivas. D. Evaluar igualmente la fragilidad administrativa y de manejo archivísticos, teniendo en cuenta la existencia de algunos tipos de seguros, inventarios documentales y de duplicados que pueden existir dentro o fuera de la institución. Por ejemplo, copias de registros electrónicos, microfilm o imágenes digitalizadas que se encuentran en custodia en las bóvedas del Banco Central de Honduras. Partiendo de la importancia del material documental, se deberán establecer prioridades de rescate en caso de incendio o de inundación fijados por la valoración de los documentos y teniendo en cuenta que todos los documentos de un archivo revisten de importancia. Medidas preventivas. Una vez que se haya identificado y valorado los riesgos que ponen en peligro la integridad de los archivos registrales y del sistema de identificación ciudadana, se establecerá un plan de contingencia con metas concretas y recursos identificables con el fin de eliminar o reducir la mayor cantidad de aquellos. Es necesario establecer un programa regular de inspección y mantenimiento como una de las medidas de prevención más eficaces. Un edificio sin riesgo debe adoptar medidas de protección contra el fuego, como, número 1, detectores automáticos de humo o de calor conectados con servicios exteriores de socorro, llámese bomberos, policía, Copeco preferiblemente. 2. Personal de vigilancia, las 24 horas. 3. Sistema de extinción escogidos con la asesoría del Cuerpo de Bomberos de Honduras, extinguidores manuales, sistemas de extinción fijos, puertas contra fuegos. 4. Realizar programas regulares de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y asegurarse que las salidas de emergencia sean de fácil acceso y de apertura desde el interior. 5. Es necesario hacer respetar las medidas respectivas hacia los fumadores, aislar los productos sensibles como películas de nitrato o productos químicos inflamables y evitar las fotocopiadoras en las salas de almacenamiento o en especial que tengan material inflamable. 6. La protección contra los efectos del agua incluirá la verificación o revisión periódica de los sistemas hidráulicos tales como canales, goteras, terrazas, ventanas, etc. Hay que mantener periódicamente la revisión del mantenimiento de los canales de agua lluvia y evitar las redes de evacuación o suministros de agua en las placas de los archivos documentales. Que exista un pozo o un sistema de evacuación de aguas para las salas subterráneas que albergan archivos documentales. Preparación de un plan de emergencia para salvaguardar los archivos del sistema registral e identificación ciudadana. Esto se debe elaborar con estrecha colaboración de todos los servicios relacionados a este tema, como los bomberos, Comité Permanente de Contingencias Copeco, Policía Nacional, autoridades administrativas de la institución y arrendatarios del edificio o edificios que ocupan los archivos. Los jefes del departamento del Archivo Central,
Los registradores civiles municipales y auxiliares deberán preparar un plan de emergencia en un documento escrito. Este reporte será del conocimiento de todo el personal laborante de estas áreas y ubicarlos en un lugar estratégico de manera que se pueda consultar rápidamente en caso de emergencia. La información que se encuentra en un plan de emergencia se relaciona a los siguientes aspectos. Número 1. Número de teléfonos celulares y fijos de los jefes de los departamentos de Archivo Central, registradores civiles municipales, personal auxiliar, bomberos, Copeco, Alcaldía Municipal, Policía Nacional y otros entes de socorro local. 2. Planos del edificio. Cuando se dispone de un inventario de los archivos documentales, inventario de equipo de emergencia como extinguidores y material para la intervención, su respectiva ubicación y las áreas donde la electricidad y el agua, donde se puede suspender el servicio ante una eventualidad. 3. Detalles de las acciones prioritarias. Lista de documentos a salvar con prioridad, donde se debe incluir los registros de inventario que son útiles. Lista de documentos que deben ser sometidos a tratamientos especiales. 4. Orden y detalle de las operaciones de salvamento. 5. Lista de los medios en el lugar, personal a contactar para la evacuación de los archivos documentales, bibliografía especializadas, cajas con materiales para intervenciones de emergencia, tales como A. Bolsas plásticas, B. Cajas de cartón o plástico preferentemente, C. Material para embalar, amarrar o sellar en los depósitos correspondientes, tales como cinta adhesiva, cabuya, etc. D. Lista de recursos externos, restauradores, recursos de transporte que tenga el RNP, de otras instituciones de emergencia, de instituciones del Estado, alcaldías municipales, definir lugares de almacenamiento en caso de tener que trasladar el archivo documental a este lugar. Además de tener condiciones de seguridad física y ambiental, se debe garantizar que el control y custodia lo realizará el Registro Nacional de las Personas con el apoyo de las instituciones referidas anteriormente. E. Referencia de los precios de los materiales y equipos de los servicios que se vayan a requerir para facilitar al Departamento Administrativo de la RNP la toma de decisiones para su adquisición en el ámbito de la Oficina Central. Reacción en caso de siniestro. En todas las situaciones de emergencia hay que controlar el pánico, asegurar en primera instancia la seguridad de los funcionarios, empleados y usuarios del Departamento de Archivo Central y de los registros civiles municipales, donde se desarrolla el evento. Alertar a los sistemas de emergencia, bomberos, Copeco, Policía Nacional y otros cuerpos de socorro. Los jefes del Departamento de Archivo Central, registradores civiles municipales, auxiliares de estas dependencias del RNP, en el plano central y municipal respectivamente, para la coordinación durante esta emergencia y que están en peligro los archivos documentales del RNP, se deberá localizar el origen del siniestro y tratar de neutralizarlo sin tomar riesgos adicionales, con el uso de extinguidores, suspensión de redes de agua, de electricidad y gas, entre otros. Una vez neutralizada la causa del siniestro, se procederá a evaluar los daños causados. No hay que eliminar o descartar ningún documento por muy deteriorado que se encuentre. Y si el ambiente está muy húmedo por el agua de inundación o bomberos, hay que tratar de bajar el índice relativo a la humedad para evitar la aparición de microorganismos que después se pueden considerar o tomar que en 24 horas son suficientes para que una infestación se desate. Hay que asegurar los procedimientos que se requieren en estas circunstancias para una buena circulación de aire y si se dispone de recursos técnicos para la instalación de equipo de deshumidificación.
Se deberán identificar las necesidades materiales, económicas y de recursos humanos para las operaciones de salvaguardar, recopilando en forma sistematizada la información requerida como fotografía de los documentos que conforman el archivo central y de los locales del archivo central, registros civiles municipales, auxiliares e inventario del archivo documental del sistema registral e identificación personal. Estos datos serán importantes para el expediente de los seguros correspondientes en caso que existan y en el proceso de evaluación del siniestro por parte de la alta dirección del Registro Nacional de las Personas. Durante este periodo de emergencia hay que realizar las acciones pertinentes con la seguridad interna de la institución, de la Policía Nacional Preventiva y autoridades militares asentadas en la región donde ocurrió o está por desarrollarse el evento, para tomar medidas locales de la institución afectada contra los actos vandálicos y específicamente del robo de documentos o materiales de la institución. Secado de documentos. Con excepción de encuadernaciones muy bien elaboradas, es la salvaguarda del texto lo que priva saber la encuadernación. Secado manual. Con cuidado, los documentos pueden ponerse abiertos sobre hojas de papel absorbente. Las hojas se cambiarán regularmente, se puede favorecer la evaporación con un ventilador de pie y se puede proceder a un secado hoja por hoja con un secador de pelo. Esta operación es lenta pero muy económica y eficaz si se dispone del equipo humano necesario. Si las páginas están pegadas, es necesario despegarlas sin lastimarlas. Solo los documentos de pocas hojas, como los plegables, pueden suspenderse sobre una cuerda y se recomienda vaporizar regularmente en la sala de secado con un producto fungicida. No se aconseja el secado de documentos con recubrimiento tipo propalcote o secado glaseado. Lo ideal será practicar un secado asistido mecánicamente tipo liofilización, o también se podrá intercalar entre cada página papel absorbente hasta el fondo de la encuadernación y cambiarla de tiempo en tiempo. Si los documentos se inundaron con agua salada o barrosa, se les podrá lavar ligeramente pasándolos en bloque por el chorro de agua limpia, cerrándolos bien para que el agua no penetre. Todos los documentos frágiles, como las fotografías, manuscritos sobre papel y sobre pergaminos, deberán ser tratados por especialistas. Secado asistido mecánicamente por sistemas de deshumidificación del aire, congelación y secado normal, congelación y liolización. Desinfección. Salvo casos muy excepcionales e independientemente del modo de secado, será necesaria una desinfección cuando todos los documentos estén secos. Igualmente se desinfectarán los depósitos o muebles de archivo. El equipo mínimo con el que se debe contar incluye lonas, cajas plásticas, restregaderas, trapeadores, baldes, cuerdas, ganchos, ropas, esponjas absorbentes y rollos de papel absorbentes, plástico en rollos, extensiones eléctricas, cintas adhesivas para empaque, bolsas plásticas para congelamiento, bolsas de basura, marcadores indelebles, termohigómetros o termómetros, productos desinfectantes, secadores de pie y secadores de pelos. Todas estas situaciones señaladas anteriormente corresponden a medidas preventivas ante una emergencia que esté en peligro el archivo documental del sistema del registro civil en Honduras.